Me humillaron el día de Acción de Gracias. Mi nuera levantó su copa. Sonrió a sus compañeros de trabajo y me llamó una jubilada floja y mantenida. Se rieron, sin saber que se estaban burlando de la mujer que había levantado la empresa de la que ahora vivían sus amigos. Esa humillación fue el instante en que todo empezó a romperse. Me llamo Zafira Hernández. Tengo 66 años. Cuando subí las escaleras de la casa de mi hijo Rafael en Zapopan esa tarde, solo quería una celebración tranquila. Llevé un pay de manzana todavía tibio en su molde, con la esperanza de que suavizara la extraña distancia de los últimos meses. Pero el aire se sintió distinto desde que abrieron la puerta. Ahí estaba Camila, con un suéter beige perfecto, sonriendo lo justo para parecer educada, pero sin calidez de verdad. Detrás de ella, la sala bullía de voces. Un grupo de jóvenes ejecutivos de analítica estelar, el mundo de ella, no el mío, rodeaban la isla de la cocina con copas de vino y chistes internos. «Zafira, llegaste», dijo Camila con ligereza, ya dándose la vuelta hacia sus amigos. Ni abrazo, ni bienvenida. Solo un saludo de trámite, como si yo fuera una obligación que debía tachar antes de volver con gente más interesante. Rafael se acercó a recibir mi abrigo, aliviado pero distraído. «Mamá, deja el pay en la barra. El equipo de Camila está terminando los antojitos». Ella decía equipo, como si la familia fuera otro departamento más que supervisar. Dejé el pay. Sus risas me apretaron algo en el pecho. Me dije que eran solo nervios del día de Acción de Gracias, pero la forma en que Camila y sus amigos me miraban divertidos, superiores, ya juzgando, me advirtió que ese día iba a un lugar del que ninguno regresaríamos igual. Y antes de que siquiera sirvieran la cena, el primer golpe ya esperaba en la punta de su lengua. La cena avanzó rápido, como si todos hubieran pactado mantener el ruido suficiente para ahogar lo que de verdad dolía. Camila colocó la pavita rellena en el centro de la mesa como si estuviera en una revista de decoración, y sus compañeros se acomodaron con la seguridad de quien se siente dueño del mundo. Yo quedé entre Rafael y una analista joven que se llamaba Jessica, que me regaló una sonrisa de cortesía antes de lanzarse a contar proyecciones trimestrales. Ya no me volvió a mirar. Camila levantó su copa. Antes de empezar dijo: «Tocando apenas el borde, quiero agradecer a mi equipo por ayudarme a sobrevivir este año loco en analítica estelar». Ellos gritaron por ella, orgullosos y ruidosos. Luego giró hacia mí. La sonrisa era dulce, pero el tono traía filo, uno que yo había estado ignorando durante meses. «Y gracias a ti también, Zafira, por acompañarnos. No le hagan caso. Muchachos, es mi suegra jubilada floja. Ya no entiende cómo funciona el mundo de verdad». Las palabras cayeron como cachetada. Algunos intentaron disimular la risa, otros ni se molestaron. Alguien murmuró: «Ojalá yo también pudiera jubilarme temprano». Y otro agregó: «Qué bonito debe ser desconectarse y ya». El tenedor de Rafael se quedó a medio camino. «Camila, ya, por favor», dijo bajito. Ella se encogió de hombros y dio un sorbo al vino. «¿Qué es broma? Ella sabe que estoy jugando». Abrí la boca, pero no salió nada. La garganta se me cerró. Jessica se acercó más a Camila. «Espera, ¿en serio? ¿Tú no trabajas nada?» Camila soltó la carcajada. «Nada de nada, solo anda por ahí. Critica lo que cocino y descansa». «Qué padre, ¿verdad?» La mandíbula de Rafael se tensó. «Mamá trabajó toda su vida». Camila agitó la mano. «Todos trabajamos. Me refiero a trabajo de verdad. El que nosotros hacemos ahora». La mesa se quedó callada. No fue un silencio protector. Fue cómplice. Ya estaban de su lado. Dentro de mi pecho algo duro y firme se enroscó. Recordándome que había estado callada demasiado tiempo, apenas se disipó la tensión del chiste de Camila. La mesa volvió al ruido ansioso que usa la gente para fingir que no pasó nada incómodo. Jessica se inclinó hacia adelante. «Camila, ¿ya supiste que el consejo aprobó el plan de reestructura? Por fin. Te juro,
Si la fundadora entendiera los sistemas de datos modernos, no estaríamos en este desmadre. Un cuate que se llamaba Marcos soltó una risita. La fundadora debe tener, ¿qué? 70, 80, quien sea, está anclada en el pasado. Analítica Estelar necesita a alguien que no le tenga miedo al cambio. Camila sonrió con sorna. Exacto. Algunos de la vieja guardia todavía creen que se puede llevar una empresa tecnológica de alto crecimiento como si estuviéramos en 1998. Yo mantuve la vista en mi plato, obligando a mi respiración a quedarse tranquila. Marcos siguió. De verdad, no veo la hora de que se muevan las acciones heredadas. Cuando eso pase, por fin podrán cambiar a todo el equipo directivo. Jessica asintió, sobre todo a esa fundadora misteriosa, la que nunca aparece en nada. Puro lastre. Mis dedos apretaron la servilleta. Camila me miró un segundo y la mirada no fue cruel. Fue peor. Fue de qué pena me das. Yo era un mueble viejo que le daba vergüenza explicar. Rafael intentó cambiar el tema. Vamos a comer. Sí, no saquen el trabajo a la mesa. Pero no pararon. Marcos se recargó en la silla. Camila, tú serías una directora increíble cuando el consejo quite por fin las voces obsoletas. Tú y tu equipo son el futuro. Camila brilló con el halago. Pues alguien tiene que jalar a Analítica Estelar al siglo XXI. Jessica se rió. Lo primero que haría sería modernizar todo el sistema de analítica. Si la fundadora no se jubila pronto, la empresa se va a estancar. Sentí sus palabras atravesarme como agua helada. Todas las noches sin dormir, todas las semanas de 70 horas, cada peso que juntamos para rentar aquel primer almacén junto al río Santiago en Guadalajara, cada riesgo que mi esposo y yo tomamos, ninguno sabía que le estaba hablando a la persona que había construido el lugar que ellos usaban de trampolín. Rafael tocó mi mano por debajo de la mesa, pequeño, protector. Él sabía que me estaba conteniendo. Levanté mi copa, dejando que el tallo estabilizara mis dedos. Sus voces seguían subiendo, masticando todo lo que una vez vertí en esa empresa, y la sonrisa satisfecha de Camila se ensanchaba, sin sospechar la furia silenciosa que crecía dentro de mí. Sus voces se convirtieron en un zumbido lejano, mientras otro sonido llenaba mi cabeza, el tecleo de teclados viejos. El ventilador barato zumbando, el eco de pasos en el almacén con corrientes de aire que mi esposo y yo rentamos junto al río Santiago. Ahí nació Analítica Estelar, sobre un piso de concreto manchado de aceite y esperanza. Sobrevivimos años en que apenas alcanzaba para la nómina, tapamos hoyos con valor y suerte, sin dejar que el equipo sintiera lo cerca que estuvimos de quebrar. Ricardo solía decir, si lo hacemos bien, alguien que amemos va a heredar más que un negocio, va a heredar un futuro. Cuando él murió, Camila apenas entraba a la empresa. Era lista, ambiciosa, y tenía tanto miedo de pasar desapercibida que compensaba con seguridad exagerada. Yo vi pedazos de mi yo joven en ella, la determinación, el hambre. Creí que apartarme la dejaría crecer sin sentirse opacada. Nunca le conté que parte de por qué la contraté fue porque creí en su potencial. Quería que su éxito se sintiera propio. Pero con los años, su ambición se afiló. Necesitaba que sus compañeros la admiraran. Necesitaba que Rafael la elogiara. Y ahora necesitaba que yo me quedara chiquita para seguir sintiéndose grande. La vi reírse de otro chiste. Hombros rectos, voz brillante. Tal vez mi silencio la había protegido. O tal vez mi silencio había borrado poco a poco mi existencia de su cabeza. Después de la cena, la gente se dispersó en pláticas más chicas. Rafael acompañó a un par de compañeros al porche y yo me escabullí al pasillo para tomar aire. El ruido del comedor se suavizó, pero la voz de Camila se colaba por la puerta entreabierta. Te lo digo, decía, bajito pero segura. En cuanto el consejo saque por fin a los viejos pesos muertos, vamos a poder manejar Analítica Estelar como empresa moderna de verdad. Marcos se rió. La fundadora ya no va a importar mucho. Quien sea, es prácticamente un fantasma. Nunca aparece, nunca contesta llamadas.
Jessica agregó: dicen que todavía tiene un buen chorro de acciones. Está loco. Una sola persona obsoleta frenando todo. No tiene sentido. Camila hizo un sonido de fastidio. Esas acciones se van a transferir tarde o temprano. Y cuando pase, se abre el camino al liderazgo. No pienso esperar otros 2 años un ascenso, porque alguien que no entiende nuestro trabajo se niega a soltar. Marcos volvió a reír. Si la fundadora está tan vieja, seguro ni sabe lo que pasa dentro de su propia empresa. El tono de Camila se puso filoso. De esos que cortan el aire. Exacto. Necesitamos gente que de verdad entienda la industria, no alguien aferrado al pasado. Cuando cambie el consejo, empezaremos a sacar al equipo heredado. Pizarrón limpio. Mi respiración se detuvo. Esto ya no era un insulto casual, era estrategia. Ambición envuelta en soberbia, apuntando directo a la empresa que yo había construido durante décadas. Jessica suspiró teatral. Te juro, cuando la última de la vieja generación se quite de en medio, Analítica Estelar por fin va a despegar. Y yo voy a estar lista, dijo Camila. Alguien tiene que liderar. Retrocedí antes de que me vieran, los dedos helados contra la pared. No solo me estaban humillando, estaban diseñando un futuro como si mis aportes y mi existencia ya no contaran. Me fui de la casa de Rafael antes de lo que nadie esperaba. Le dije que me sentía cansada y no preguntó más. Camila ni siquiera me acompañó a la puerta. Apenas levantó la vista del celular. Su risa me persiguió hasta el porche como un último desaire. El camino a casa en la camioneta fue silencio total. Demasiado silencio. Cada palabra que habían dicho se repetía en mi cabeza, tallando más hondo algo que me había costado décadas construir. Cuando crucé la puerta de mi casa en Tlaquepaque, la decisión ya estaba tomada. Fui directo al viejo escritorio de nogal que Ricardo me hizo. El cajón de abajo siempre se atora. Pero tiré fuerte hasta que cedió. La caja metálica de seguridad era pequeña, golpeada y fría contra mis manos. La llevé a la mesa del comedor y me senté. La llave seguía pegada con cinta debajo del cajón. Ricardo siempre decía que lo mantuviéramos sencillo. Abrí la caja. Adentro estaban los papeles que habían construido toda mi vida, los documentos de constitución de Analítica Estelar, el reparto original de acciones, los acuerdos de transferencia que firmamos Ricardo y yo cuando se enfermó y, por último, el sobre sellado que él llamó la red de seguridad. La cláusula de protección a la fundadora. Si alguien intenta desmantelar lo que construimos, me dijo antes de morir, vas a necesitar esto. Prométeme que no dejarás que te borren. Había guardado esa promesa en un rincón del alma, rezando no tener que usarla nunca. Mis manos no temblaron cuando tomé el celular. Daniel contestó al segundo timbrazo. Zafira, ¿todo bien? No dije. Y no van a estarlo si no empezamos una auditoría interna. En silencio, esta misma noche, no dudó. Entendido. Llamé después a Patricia. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, su voz fue firme. Saco los archivos de cumplimiento. Lo hacemos en regla. Cerré la caja, la jalé hacia mí y puse las 2 manos sobre el metal frío. Ya había estado callada demasiado tiempo. Y el silencio solo les había dado permiso para reescribir la historia que yo había vivido. El primer mensaje llegó temprano el lunes por la mañana. Estaba terminando mi café cuando llamó Patricia. La auditoría marcó varias violaciones, dijo. 3 empleados, todos conectados con Camila. Las enumeró: uso indebido de bases de datos internas, acceso no autorizado a información de clientes y comunicación por canales alternos que rompían los protocolos de confidencialidad. No eran errores pequeños, no eran accidentes, eran violaciones graves. Para el mediodía empezaron las ondas. Jessica fue la primera. Salió al pasillo fuera de las salas de juntas de vidrio en las oficinas de Guadalajara. Voz aguda y casi quebrada. Esto no tiene sentido. Yo seguí el proceso, más o menos. ¿Por qué me están llamando a recursos humanos? Luego apareció Marcos, pálido y a la defensiva.
Ni siquiera sé qué quieren decir con acceso no autorizado. Todos lo hacen. ¿Todos? No todos, dijo Daniel con calma al salir de su oficina. Y mucho menos la gente que ya debería saber mejor. Sus miradas buscaban desesperadas a quién culpar. Alguien que cargara las consecuencias que nunca creyeron que les tocarían. A las 3 de la tarde salió el primer correo de despido. Luego el segundo. Luego el tercero. Todos definitivos, todos inmediatos. Los mensajes empezaron a estallar en los grupos antes de que se secara la tinta. Acusaciones, pánico, incredulidad. El nombre de Camila aparecía en casi todos los hilos. No necesité leer capturas para imaginar el caos. En casa me senté en mi sillón mientras el celular vibraba con actualizaciones que nunca pedí. Daniel escribió: ya está hecho. RH lo manejó limpio. Patricia agregó: todos los despidos cumplen política, sin cabos sueltos. Del otro lado de la ciudad, la compostura de Camila empezó a resquebrajarse. Rafael me llamó después del trabajo. Mamá, pasó algo. Camila ha estado hecha pedazos toda la tarde. Despidieron a sus amigos hoy. Mantuve la voz firme. Me enteré. Dice que es injusto, siguió. Que la empresa los está persiguiendo. ¿La van a citar?, pregunté. Dudó. RH quiere verla mañana. Claro que sí. Era la líder del equipo. Y quisiera o no, su liderazgo estaba en el centro de todo. Rafael soltó el aire temblando. Mamá. Ella sigue diciendo que no le va a pasar nada, que está blindada, pero las paredes ya temblaban. Y ella ni siquiera oía las grietas. Les pedí a Rafael y a Camila que pasaran después del trabajo, sin explicaciones, sin tono, solo la petición. Rafael llegó primero, preocupado y callado. Camila entró un paso detrás, hombros tensos, ojos rojos de tanto llorar. Se sentó en la orilla del sillón como quien espera el golpe. ¿Esto es por los despidos?, preguntó. Voz delgada, pero todavía a la defensiva. Porque Marcos y Jessica juran que toda la auditoría está inflada. No le contesté. Caminé hasta el escritorio de nogal en la esquina y abrí el cajón de abajo. La caja metálica salió pesada. Metal contra madera. Cuando la puse en la mesa de centro, la cara de Rafael cambió. Camila frunció el ceño. ¿Qué es eso?, preguntó. La abrí. Papeles viejos y con las orillas gastadas llenaban la caja. Saqué el primer montón, los documentos de constitución. Analítica estelar, dije, dejándolos con cuidado en la mesa. Constituida hace 30 años por 2 fundadores. Uno era mi esposo, la otra era yo. Camila parpadeó. Que giré la hoja para que viera la firma. Ese es mi nombre. Camila. Lo miró como si la tinta pudiera cambiar de lugar sola. No, no. Todo el mundo sabe que el fundador es hombre. Mi esposo usó sus iniciales en los primeros registros, dije suave, para protegernos mientras construíamos algo arriesgado. Después la gente asumió que él era el único. Yo dejé que lo asumieran. Me hice a un lado para que la siguiente generación, para que tú, pudiera crecer. Rafael se hundió en el sillón. Camila negó con la cabeza fuerte, como si pudiera sacar la verdad de sus oídos. No entiendo, susurró. ¿Por qué esconder algo así? Porque quería que triunfaras por ti misma. Dije, no porque te casaste con la empresa. Saqué el siguiente paquete, las autorizaciones de auditoría, firmadas con mi autoridad de accionista. Su respiración se cortó. Tú aprobaste todo esto. Los despidos, sí. Su cara se quebró entonces. Miedo, rabia, humillación peleando por salir. Yo pensé que estaba subiendo, dijo. Y lo estabas, contesté. Pero no pisando a quienes construimos el piso donde caminas. Miró los papeles, y la historia que se había contado sobre sí misma empezó a derrumbarse, pedazo a pedazo. La suspensión sin goce de sueldo de Camila quedó oficial la mañana siguiente. Recursos Humanos la llamó antes de que terminara su primer café. Rafael me contó después que se quedó ahí sentada, mirando la pantalla, repitiendo, esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando. Para el mediodía,
empezó el daño de verdad. Jessica le mandó el primer mensaje. Nos pudiste haber avisado. Luego Marcos, confiamos en ti. Dijiste que el liderazgo no tocaría al equipo. Una tercera compañera escribió, mi despido es por ti. Todo esto es por ti. Cada notificación la hacía brincar. Al principio intentó contestar explicaciones largas, desesperadas, pero mientras más escribía, más frías eran las respuestas. Al final dejaron de contestarle. Para la noche. Los grupos que antes dominaba la habían sacado sin decir agua va. Cuando Rafael llegó a casa, el ambiente pesaba más. Camila llamó. Estaba en la sala, hecha bolita en el sillón, las rodillas contra el pecho, el celular apagado a un lado. Me odian, todo susurró. Ya ni siquiera puedo entrar a mi correo del trabajo. RH dijo que necesito capacitación en liderazgo y cursos de ética antes de que consideren reintegrarme. Rafael se sentó junto a ella. Camila, esto no es odio, esto es responsabilidad. Su voz se quebró. Trabajé tanto, lo di todo, y ahora todos piensan que soy una farsa. Los vi desde el marco de la puerta. Rafael parecía partido en dos, quería consolarla, pero peleaba con una decepción que no quería decir en voz alta. Su madre y su esposa estaban de pronto en lados opuestos de una verdad demasiado pesada. Camila se limpió los ojos. Tu mamá ni siquiera me quiere, dijo. Seguro piensa que me lo merezco. Rafael soltó un suspiro cansado. Mamá no te hizo esto. Tú sola te metiste. Camila lo miró entonces. De verdad lo miró. Y vio el cambio pequeño, callado, pero inconfundible. Los aplausos que había dado por sentados durante años se habían ido, y el silencio que quedó era más fuerte de lo que jamás imaginó. Camila vino a mi casa la tarde siguiente, más chiquita de lo que nunca la había visto. Entró callada, las manos entrelazadas, los ojos rojos. Rafael se quedó afuera en el coche, dándonos espacio. No sé ni por dónde empezar, susurró. Empieza por sentarte, le dije. Se dejó caer en el sillón como si temiera que la rechazara. Durante un rato largo ninguna habló. No vine a castigarte, dije al fin. Analítica. Estelar es un lugar que puede construir personas o destruirlas. Tú dejaste que la presión te moldeara para el lado equivocado. Camila tragó saliva. No me merezco una segunda oportunidad. Tal vez no dije, pero la necesitas. Alzó la cabeza, confundida. Hablé con Daniel y con Recursos Humanos. Si quieres volver, no será a tu puesto anterior. Entrarás a un programa de mentoría estructurado. Harás capacitación en ética y estarás 6 meses a prueba. Aprenderás a liderar como se debe. Su respiración se cortó. ¿Por qué harías esto por mí? ¿Porque eres de esta familia? Dije. Y porque salvar a alguien es más difícil que correrlo. Hice una pausa. Pero tendrás que ganarte el lugar de nuevo. Sin atajos. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. Lo siento, dijo, temblando. Por lo que dije. Por la persona en que me dejé convertir. Ya no quiero ser esa mujer. Lo sé, contesté. Ahora demuéstralo con hechos. No con palabras. Asintió, limpiándose la cara con el dorso de la mano. Cuando se fue, caminaba más despacio, como si cada paso cargara algo pesado que por fin había decidido enfrentar. Salí después al patio, respirando hondo el aire fresco de Tlaquepaque, que me recordó que la empresa y la familia podían reconstruirse. La empresa sobreviviría, la familia también, tal vez, si todos estábamos dispuestos a volver a levantarla pedazo a pedazo. Si llegaste hasta aquí, dale like a la historia. Deja un comentario y suscríbete para más. Me encantaría saber desde dónde la lees y qué parte se te quedó grabada.